Hola gente, ¿cómo están? Tenemos muchas novedades, sobre todo con lo que está pasando en el precio de Bitcoin. Los inversores empiezan, a entrar en pánico y a revivir miedos o fantasmas del último gran crash que se vio en Bitcoin desde los $69.000 hasta los 15.000. Ahora, ¿es posible que estemos por presenciar un retroceso de tales magnitudes? ¿O simplemente lo que estamos viendo es un retroceso para continuar la tendencia alcista? Y eso es lo que vamos a tratar de hablar en el video de hoy. Como saben, en 1 o 2 días es el halving de Bitcoin. Por lo tanto, el suministro que se puede minar se reduce a la mitad. Ahora bien, no necesariamente porque sea el halving el precio tiene que reaccionar o no de una u otra manera. Acá en el canal comentamos varias veces que cuando algo ya se sabe, los mercados lo descuentan. Quiere decir que, por ejemplo, si vos te enterás que algo va a subir en determinada fecha o estás muy seguro que va a subir en determinada fecha, vas a ir a comprarlo ahora. Ahora, si lo haces vos no pasa nada, pero si lo hace toda la sociedad en conjunto, el precio que en determinada fecha todos creían que iba a subir, termina subiendo en ese mismo momento. Algo así pasa con todos los datos que ya se saben de los mercados. Pero vayamos a ver qué es lo que está pasando con el precio. Si vemos el gráfico diario y retrocedemos, vemos que el precio se encuentra en la zona de máximos históricos, que la llegó a romper y ahora está retrocediendo. Que si lo vemos en logarítmico y trazamos un enorme canal alcista desde 2018 e incluso antes, lo que podemos ver es que el precio se encontraría en la mitad del canal. Pero eso la verdad es que en este momento no nos estaría diciendo mucho y nos faltaría información. Toda esta figura, para los que lo analizan mediante ondas de Elliott, es un gran tema de debate, ya que hay muchos que opinan que ya se habrían concretado 5 ondas y hay otros que opinan que no, que básicamente esto es parte de una onda 3, por ejemplo. Es decir, que hay bastante confusión sobre lo que podría pasar en este momento con el precio y están todos a la espera de ver alguna confirmación o algún indicio. Lo primero que tenemos que hacer ahora es reducir la temporalidad y pasarlo a 4 horas para ver específicamente qué es lo que podemos sacar de ahí. Si vemos el gráfico de 4 horas, lo que estamos viendo es que se formó un triángulo simétrico, que este triángulo simétrico nos daba quizá la duda sobre si iba a funcionar como un banderín, es decir, que si lo rompía al alza, la continuidad del movimiento iba a ser todo el impulso hasta el banderín, ponerlo en la zona de arriba. Ahí estábamos hablando de irse a la zona de los $120.000, era bastante. Efectivamente tendría a ser más solo un triángulo simétrico, pero incluso ojo, porque quizá podríamos estar viendo acá que se haya también formado un hombro cabeza hombro, que la medida de dónde podría llegar el precio en el caso de romperlo es todo el largo de la cabeza básicamente, ¿no? Entonces agarramos la cabeza y lo ponemos en la zona de ruptura y nos estaría dando la zona de los $57.000. En el caso que esto no sea un hombro cabeza hombro y sea simplemente un triángulo simétrico que rompió a la baja, agarramos el ancho del triángulo simétrico y lo trazamos en la zona de ruptura, que nos daría un objetivo más pesimista rondando la zona de los $53.000. Ahora fíjense que si acompañamos esto con el retroceso de Fibonacci desde el impulso de los $38.000, es decir, desde el último impulso, y tiramos el Fibonacci, vemos que el precio actualmente se encuentra en la zona de los 0,38 de Fibonacci, que es exactamente la zona de los $60.000. Cuando se tocó esta zona, rápidamente lo que se vio fue un impulso al alza. Pero acá hay que tener mucha atención, y es que tanto en los triángulos simétricos como en el patrón de hombro cabeza hombro, generalmente luego de verse una ruptura, como se vio acá en esta zona, el precio tiende en algún momento a ir a retestear la zona, y acá es cuando se vuelven a abrir posiciones, en este caso a la baja, y desplomar el precio aún más. El objetivo de dónde podría llegar todavía no lo tenemos bien en claro, pero de a poco vamos desmenuzando y quizá deduciendo qué es lo que podría pasar con el precio. Si tiramos un Fibonacci, que tampoco le podemos sacar la importancia, desde la zona de los $24.000, vemos que el objetivo que nos da el triángulo simétrico es justamente la zona de los 0,38 de Fibonacci, y ya si lo tiramos desde el inicio, desde los $15.000, el objetivo ya es la zona de los $51.000, el de los 38 de Fibonacci, y es bastante más bajista. Por el momento, acuérdense que esto lo venimos comentando, y es que tenemos un volumen descendente mientras el precio estaba subiendo, aunque mientras el precio subía teníamos mínimos más bajos. Esto nos daba a pensar que esto podía tener algún retroceso o alguna zona de ruptura a la baja. Ojo, porque otra cosa que no estamos comentando es que en esta zona de acá, específicamente la que voy a marcar ahora mismo, en esta zona de acá hay muchas posiciones, sobre todo largas, que pueden ser liquidadas
largas tranquilamente. Entonces es normal ver retrocesos hasta esta zona. Y donde está el precio ahora, también se liquidaron un montón de posiciones largas. Así que esta zona también está liquidando muchas posiciones y esto puede ejercer cierta presión. Pero no todo es negativo y es que tenemos señales positivas. La primera señal positiva es que si trazamos una línea de soporte rápidamente en esta zona, que fíjense que es importante, donde el precio varias veces la respetó, tenemos acá, básicamente lo que nos hace pensar es que de llegar a esta zona debería haber más impulso, ¿no?, al alza, que si nos fijamos era básicamente la misma zona del hombro cabeza a hombro que nos daba la ruptura, o es un poquitito menos, pero es básicamente esa zona. Entonces por ahora no podemos estar viendo que sea un patrón para cambiar la tendencia, pero no solo eso, y es que tenemos el RSI. El RSI está por llegar a la zona de los 30 puntos, todavía no entró en zona de sobreventa, lo cual tiende a ser positivo para el precio. Por ejemplo, fíjense acá dio la señal, siguió cayendo, pero después tuvo el impulso, y fíjense también acá que acá dio la señal bastante bien en teoría acá, y luego el precio subió. A veces tiene retraso, a veces te la da después, pero bueno, sirve como lo que es básicamente un indicador. El MACD por su parte, lo que estamos viendo es que el MACD está entrando, fíjense, en la zona baja. Vemos que el MACD está entrando en una zona de lo que sería, no diría sobreventa, no, pero básicamente es una zona baja donde previamente ya se vieron rebotes de esta zona. Tal es el caso que es acá, combinado con una sobreventa en el RSI, y fíjense que el precio osciló y luego rompió. Tal es el caso acá, combinado con una zona de 30 puntos en el RSI, el precio rebotó. Luego tenemos situaciones como la de acá, donde el MACD se cruzó, tardó esto en recuperarse, pero también subió a más tardar, es decir, que da señales con retraso, pero todavía nada nos indica que el MACD se vaya a detener en esta zona y no vaya a seguir cayendo. Desde mi punto de vista, la tendencia del precio no cambió, y desde mi punto de vista todavía no hay motivos para creer que la tendencia del precio haya cambiado. Sí hay motivos para estar alerta, pero no que la tendencia haya cambiado. Si vamos al gráfico de 4 horas, rápidamente lo que vemos es que acá sí el MACD ya cruzó al alza, señal positiva, pero que como cuanto más reducís la temporalidad, más posibilidades hay de que las señales sean falsas. Fíjense acá este cruce, está bien, te dio esta subida que alguien la podría haber operado y sacaba rentabilidad, pero después se te desplomó el precio. Entonces, señal positiva es que el RSI está rompiendo la zona de los 50 puntos, que en las tendencias bajitas sirve como resistencia y en las alcistas como soporte. Y si nos vamos al gráfico de una hora, lo que tenemos es un MACD que está perdiendo fuerza en este impulso y un RSI que llegó a la zona de casi de sobrecompra y vio un retroceso, y es en simultáneo de la resistencia en la que comentamos que tiende a retestear para luego seguir bajando, y parece ir de la mano con esta pérdida de fuerza del MACD. Seguido que cuando se rompió esto tuvimos un enorme volumen bajista, lo cual esto sí te podría quizá dar indicios de que a mediano plazo podría ser incluso un cambio de tendencia. Desde mi punto de vista todavía no es un cambio de tendencia, pero sí se pueden ver retrocesos, lo cual hay que estar atento. Pero básicamente yo creo que en este momento pueden pasar dos cosas: ver retrocesos que básicamente también son incluso hasta sanos que ocurran, ¿no? Si efectivamente el precio se detiene en la zona de los 0,38 de Fibonacci y tiramos un Fibonacci hasta dónde podría llegar el precio, vemos que el 1,618 en la zona de los 82.000 todavía tiene muchas resistencias por llegar, pero ojo, porque podría ser tranquilamente una simple corrección de la tendencia, que el precio respire y que siga subiendo a mediano o largo plazo. Sigo creyendo que la tendencia es alcista por el momento. No se hagan la cabeza por esto del halving, porque puede ser que con el halving el precio en vez de subir caiga, que es lo más probable. Compra el rumor, vende la noticia. Nos vemos, gente, adiós.